Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Primera de Corintios 10, 3 y 4. El discurso de Moisés comienza en el libro de Deuteronomio con un preámbulo que abarca los primeros 5 versículos del capítulo 1. Este preámbulo tiene dos funciones. Primero, aclarar la naturaleza del libro, que estas son las palabras de Moisés como profeta y líder de Israel, pero que además, y lo más importante, es que son las palabras de Dios, su ley y sus mandamientos. Y segundo, establecer el lugar y el tiempo de estas palabras, que sería de este lado del Jordán, en tierra de Moab, o sea, es lo que actualmente se conoce como la Transjordania, frente a la tierra prometida, y el tiempo, el año 40 del Éxodo, en el mes 11, el primero de ese mes. Este cálculo incluye el año de salida de Egipto, el segundo año cuando partieron del Sinaí, y después de una estadía allí de 11 meses hasta llegar a Cades Barnea, más 38 años de peregrinaje en la región adyacente a Cades Barnea, cerca del límite sur de Canaán, después de la muerte de Aarón. Bien, después de este preámbulo viene un prólogo o reseña histórica que abarca los sucesos históricos sucedidos en ese largo periodo, de los cuales Moisés extrae lecciones prácticas para su pueblo. ¿Qué importancia tiene recordar la historia pasada? No tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Elena de White, Notas biográficas, página 193. El primer punto que Moisés repasa en esta reseña histórica es el pacto en Horeb, lo cual abarca los versículos 6 al 18 del capítulo 1 de Deuteronomio. Los israelitas acamparon al pie del monte Sinaí desde el tercer mes, desde el primer año del Éxodo, hasta el día 20º del segundo mes del segundo año, o sea, casi un año que fue dedicado a organizar a Israel como iglesia y como nación y a construir el tabernáculo. Para evitar confusiones, tenemos que aclarar que el monte Sinaí era también llamado monte Horeb. O sea, cuando hablamos del pacto en Horeb, estamos hablando del pacto en el monte Sinaí también. Allí Dios establecería una relación de pacto con ellos como nación. Allí les impartiría su santa ley y serían instituidos los servicios del santuario. Pero después de todo este tiempo, Dios se dirige a ellos instándolos a dejar ese lugar. Habéis estado bastante tiempo en este monte. Aunque la adoración y el aprendizaje fue importante, Dios consideró que ya era hora de actuar, de poseer la tierra prometida a los patriarcas para que pudieran experimentar la lección de que Dios cumple sus promesas. Entonces Moisés recuerda que fue necesario designar ayudantes y jueces para colaborar con él en el trabajo de la administración civil. Los israelitas se habían multiplicado como las estrellas del cielo y por ello era necesario una cuidadosa organización tan admirable por su esmero
como por su sencillez. Dios era el centro de la autoridad y el gobierno, el soberano de Israel. Moisés se destacaba como el caudillo visible que Dios había designado para administrar las leyes en su nombre. Posteriormente se escogió de entre los ancianos de las tribus un consejo de 70 hombres para que asistieran a Moisés. Enseguida venían los sacerdotes, quienes consultaban al Señor en el santuario. Había jefes o príncipes que gobernaban las tribus. Bajo estos había jefes de millares, jefes de centenas y jefes de 50 y cabos de 10. El campamento hebreo se ordenaba en exacta disposición. En el centro estaba el tabernáculo, la morada del Rey invisible. Alrededor asentaban los sacerdotes y los levitas. Más allá acampaban las demás tribus. Cada una tenía que marchar y acampar al lado de su propia bandera. Se impusieron meticulosas medidas sanitarias. Jehová tu Dios anda en medio de tu campo para librarte y entregar tus enemigos delante de ti. Por tanto, será tu real santo. Deuteronomio 23:14. La iglesia de hoy necesita también ese orden y organización, pero hasta hoy hay gente que arremete en contra de la religión organizada, como sucedió en los orígenes del adventismo. La mayoría de los adventistas mileritas no veían necesidad de una organización en vista de la cercanía de la venida del Señor. Para otros, la organización era señal de intolerancia y persecución religiosa. A todos los grupos mileritas se les hacía casi imposible organizarse a finales de la década de 1840 y comienzos de 1850. Sin otra estructura que el orden congregacional, los grupos dispersos de mileritas llegaron a ser presas fáciles para fanáticos y predicadores no autorizados. Finalmente se comenzó a entender que suponer que la Iglesia de Cristo está libre de restricciones y de disciplina es el fanatismo más descabellado, y se impuso poco a poco el orden evangélico y la organización. El segundo punto que vamos a ver dentro de esta reseña histórica es la rebelión en Cades Barnea. Deuteronomio 1, 19 al 46. Salidos de Horeb rumbo al monte del Amorreo, que en realidad no se trata de un monte específico, sino del territorio montañoso de la parte central de Palestina, perteneciente entonces a los amorreos. Tuvieron que atravesar una región semiárida que estaba entre el monte Sinaí y Palestina, una región pedregosa y casi estéril de piedra calcárea, con pocos manantiales de agua salobre. No solo era un vasto desierto, sino también era caluroso y sujeto a grandes tormentas de viento que levantaban la arena hasta hacer peligrar la vida, e infestado de diversos animales salvajes y venenosos. Hasta que llegaron finalmente, después de 11 días, a Cades Barnea, una localidad cerca del límite sur de Judá, en la frontera con Edom. Fue allí donde murió María. Desde allí partieron los 12 espías para reconocer la tierra de Canaán. Pero la mayoría de ellos, al volver, después de esos 40 días, dieron
informes falsos y desalentadores, que estaba la tierra poblada por naciones poderosas, con ciudades muy grandes y amuralladas, que el pueblo que vivía allí era fuerte y que sería imposible vencerlo, y que existían gigantes, que era inútil pensar en apoderarse de la tierra. El pueblo no se detuvo a reflexionar ni a razonar que aquel que lo había llevado hasta allí le daría ciertamente la tierra, ni recordó los milagros que Dios había hecho para sacarlos de Egipto. Cayeron en la incredulidad, el desánimo y la murmuración contra Moisés y Aarón. Aunque Caleb y Josué, que eran dos de los espías, trataron de defender a Dios y contrarrestar la influencia maléfica de sus compañeros, pero cuando los hombres entregan su corazón a la incredulidad y se colocan bajo el dominio de Satanás, nadie puede decir hasta dónde esto los llevará. Todo el pueblo comenzó a llorar a los gritos durante toda la noche, y a ello le siguió la rebelión abierta y el amotinamiento, porque Satanás ejercía absoluto dominio y el pueblo parecía estar privado de razón. Acusaron a Dios mismo de haberlos engañado y nombraron un capitán que los llevara de vuelta a Egipto, la tierra de su sufrimiento y esclavitud. Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros. Josué y Caleb hacían lo que podían para apaciguar a la multitud tumultuosa. Los cananeos habían colmado la medida de su iniquidad y el Señor ya no podía tolerarlos. Quisieron apedrear a Josué y a Caleb y tomaron piedras en sus manos, pero de pronto la gloria de Dios, como una luz fulgurante, iluminó el tabernáculo. Aterrorizados, se arrastraron hacia sus tiendas. Dios había decidido destruir a todo el pueblo y poner a Moisés sobre gente más grande y fuerte que ellos. Moisés intercedió por el pueblo, pidiendo que fuera perdonado. El Señor prometió no destruir inmediatamente a los israelitas, pero a causa de su incredulidad y cobardía, Dios ya no podía manifestar su poder para subyugar a los pueblos cananeos. Por eso les ordenó como única conducta segura que volvieran al Mar Rojo y peregrinaran en el desierto por 40 años, un día por año, hasta que murieran todos los rebeldes. Estos no aceptaron la sentencia de Dios y rebeldes decidieron ir solos a pelear contra los cananitas. Cuando Dios los envió al principio con todo su poder y su fuerza, no quisieron ir. Y cuando Dios les dijo que no fueran, decidieron ir por su propia cuenta. La destrucción y la muerte fueron las consecuencias del experimento de los rebeldes. ¿Qué lecciones sacamos de este tan triste evento? Primero, acuérdate y espera. Acuérdate de lo que Dios hizo por ti en el pasado. Seguirá haciéndolo en el presente. Y espera, no te apresures a tomar conductas que pueden ser muy peligrosas. Segundo, Dios cumple sus promesas.
lo que Él le prometió a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Él lo iba a cumplir. Y tercero, Dios lucha por ti. En todas las luchas de Israel era Dios el que iba a luchar por ellos. No tenían que preocuparse por ganar ellos la batalla. Dios tenía muchos medios para vencer a los enemigos. Tercer punto, la iniquidad de los amorreos. Deuteronomio 2:30. Mas Seón, rey de Hesbón, no quiso que pasáramos por su tierra, y nos salió Seón al encuentro, él y todo su pueblo, en Jaasa. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos, a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Dios es leal aún con aquellos que están fuera de la relación de pacto. Él había prometido ciertas bendiciones temporales a los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, y se proponía cumplir su palabra. Así que cuando 40 años después del triste episodio de Cades Barnea, la nueva generación de israelitas, bajo el liderazgo de Moisés y de Dios, que luchaba por ellos, avanzó sobre Palestina. Les dio órdenes específicas que no molestaran por ningún motivo a los descendientes de Esaú, también llamados edomitas, que habitaban en el monte de Seir, y que tampoco fueran hostiles con los moabitas y amonitas, que eran descendientes de Lot. Continuando hacia el norte, los ejércitos de Israel llegaron pronto a la tierra de los amorreos, pueblo fuerte y guerrero que ocupaba el sur de la tierra de Canaán y parte del territorio de los moabitas. Moisés les envió un mensaje amistoso a los amorreos, especialmente a su rey Seón, pidiéndoles que les permitieran pasar por su territorio por la vía principal sin hacer daño a nadie. Pero la contestación fue una negativa terminante y salieron sus ejércitos para oponerse al paso de los invasores. Este ejército formidable aterrorizó a los israelitas, que distaban mucho de poder sostener un encuentro con fuerzas bien pertrechadas y disciplinadas como la de los amorreos. Pero Moisés fija su mirada en la columna de nube, los alentó diciéndoles que Dios estaba entre ellos. Dios había prometido que les daría la tierra de Seón en su mano. Hoy comenzaré a poner tu miedo y tu espanto sobre los pueblos debajo del cielo, había dicho Jehová. Dios le había dicho en visión a Abraham: tus descendientes serán esclavos en Egipto hasta la cuarta generación, porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. Génesis 15:16. Aunque los amorreos eran idólatras, que por su gran iniquidad habían perdido todo derecho a la vida, Dios los toleró por 400 años para darles pruebas inequívocas de que Él era el único Dios verdadero, el hacedor del cielo y de la tierra. Ellos conocían todas las maravillas que Dios había realizado al sacar a Israel de Egipto, pero rechazaron la luz,
Se aferraron a sus ídolos y a la vida licenciosa. Cuando el rey amorreo rehusó el pedido cortés de los israelitas, en señal de desafío congregó a sus ejércitos para la batalla, se colmó la copa de la iniquidad de ese pueblo y ahora Dios iba a ejercer su poder para derrocarlo. ¿Qué lecciones podemos sacar de esto? El poderoso Dios de Israel es nuestro Dios. Es la primera lección. La segunda, confía en Dios porque Él es poderoso y es fiel, cumple sus promesas. Tercera, Dios da. Cuarta, Dios quita. Y quinta, Dios lucha por su pueblo. No es necesario que nosotros luchemos, debemos acompañar la lucha de Dios, pero es Él el que lucha por su pueblo. Estos pueblos que habitaban Canaán eran extremadamente malvados, al punto que la Biblia dice que la tierra fue contaminada por la presencia de estos pueblos y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Levítico 18:25. Por tanto, su eliminación por parte de Dios fue una medida necesaria en la historia de la salvación. Llegaron a ser, después de muchos años de gracia, el blanco del juicio divino. Qué importantes lecciones tiene la historia del pueblo de Dios y de la iglesia para nosotros hoy. Ojalá no olvidemos, ojalá confiemos en nuestro Dios, confiemos en sus promesas y recordemos que Él es el que lucha por nosotros.